Consideremos otro ejemplo donde la literatura antigua fuera de la Biblia resulta de mucha utilidad para entender y comprender un pasaje del Nuevo Testamento. Tengo en mente 4Q521. Entendamos qué significa. Q se refiere a Qumran, 4, cueva número 4. De modo que 4Q521 significa documento número 521 de la cuarta cueva de Qumran. También se le da el nombre de Apocalipsis mesiánico. El pasaje que tengo en mente se encuentra en Mateo 11 y el paralelo está en Lucas 7, donde un muy desalentado Juan el Bautista es encarcelado y temiendo la posibilidad de ejecución por la ira de Herodes Antipas, envía mensajeros a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o debemos esperar a alguien más? Jesús responde: vayan y digan a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos recuperan la vista, los cojos caminan, los leprosos son limpios, incluso los muertos resucitan y los pobres oyen la buena noticia. Lo que resulta interesante es que, al presentar este pasaje, Mateo el evangelista señala que Juan estaba en prisión y oyó sobre las obras del Mesías. Algunos críticos consideran que Mateo tomó este pasaje y lo mesianizó un poco, que lo hizo obviamente mesiánico, pero originalmente quizá no era así. Bien, este texto de Qumran clarifica que la pregunta de Juan, y en especial la respuesta de Jesús, era totalmente mesiánica. Veamos cómo nos ayuda este texto. La tradición es aparentemente auténtica. La mayoría de los críticos coincide por qué los cristianos inventarían una historia sobre Juan que constituye un respaldo importante y un enlace relevante para el movimiento cristiano primitivo, y lo mostrarían mostrando cautela sobre Jesús. ¿Eres el que ha de venir o debemos esperar a alguien más? Buena pregunta. Y la mayoría de los críticos coinciden que no es probable que fuera algo inventado. Aparentemente, refleja una pregunta y una respuesta que en verdad ocurrió en el ministerio de Jesús. Si era auténtica y la mayoría coincide en que sí, ¿fue realmente mesiánica? Mateo piensa que sí. Así es como lo presenta cuando Juan estaba en prisión y oyó sobre las obras y las acciones del Mesías, envió a sus mensajeros. Qumran nos ayuda a responder esta pregunta, y desde luego es el texto que mencioné hace un momento, 4Q521. Hay una porción de este que nos da la mayoría de la columna 2 del texto fragmentario, y leeré algunas de sus palabras. Presenta huecos, lagunas y vacíos, por lo que en algunos lugares tenemos que saltear el texto a fin de poder leerlo, y así comienza. Porque el cielo y la tierra oirán a su Mesías, y todo lo que está en ellos no se apartará de los mandamientos de los santos. Fortalézcanse, oh ustedes que buscan al Señor en su servicio. ¿Acaso no encontrarán al Señor en todo esto aquellos que aguardan en su corazón? Porque el Señor busca al piadoso y llama al justo por nombre. Sobre el humilde su espíritu aletea y renueva a los fieles en toda su fuerza. Porque honrará a los piadosos sobre el trono del reino eterno, librando a los prisioneros, abriendo los ojos de los ciegos y levantando a los agobiados. Y entonces, si me permite, saltearé algunas líneas fragmentarias. El Señor hará cosas gloriosas que no han sido hechas hasta ahora, como Él dijo, porque sanará a los heridos, dará vida a los muertos, proclamará buenas noticias a los afligidos, y posiblemente el texto continuaba así: alimentará a los hambrientos. Lo que resulta interesante es la cantidad de paralelos. Estos paralelos se observan lado a lado, no solo en Mateo capítulo 11 versículo 5, sino también en el paralelo de Lucas capítulo 7 versículo 22, donde tenemos la recuperación de la vista del ciego, y que el cojo puede caminar, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y los pobres tienen quienes proclame la buena noticia. Son palabras y frases tomadas de Isaías 26, 35 y 61,
En distintos momentos del ministerio de Jesús tenemos alusiones a algunos de estos textos, en especial Isaías 61. Aquí en este texto del Qumran, encontramos algunas de las mismas palabras y frases extraídas de Isaías, bajo el encabezado de lo que sucederá cuando llegue el Mesías. Así que no solo resulta auténtico este intercambio entre Juan y Jesús, y la mayoría de los críticos coinciden en que sí, sino que también gracias a uno de los rollos de Qumran, incluso en su condición fragmentaria, reconocemos que el intercambio entre Jesús y Juan fue realmente mesiánico, y así tenemos otro ejemplo de un texto muy importante que nos ayuda a entender mejor y en este caso nos ayuda a realmente defender el sentido mesiánico del texto hallado en los Evangelios. Uno de los pasajes más interesantes del Nuevo Testamento es el prólogo del Evangelio de Juan, que suele identificarse como capítulo 1, versículo 1 al 18. Los primeros 5 versículos se enfocan en la creación y los últimos 5, versículo 14 al 18, también se enfocan en la creación. Pero lo que muchos no saben es que al entender este prólogo más que interesante, nuevamente, usamos de sabiduría al indagar parte de la literatura extracanónica, en este caso la paráfrasis aramea de la Escritura, así como uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, eclesiástico, también conocido como Sirásida. Esta obra será muy importante, pero esta vez quiero apelar a un ejemplo de Filón, intérprete y alegorista judío, que vivió en Alejandría, Egipto. Así que hablemos del primer versículo en el prólogo de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con o enfrente a Dios, y la palabra era Dios. Y luego pasa a decir en el versículo 3 que todas las cosas existen a través de Él. Interesante texto, y todos coinciden en que las palabras evocan el Génesis primer versículo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero de lo que algunos no se percatan es que, en parte de la tradición aramea, el Targum, donde la Biblia hebrea se traduce interpretativamente al arameo, el lenguaje de Jesús y sus contemporáneos en Galilea y otros lugares del mundo judío. Génesis 1:1 en ciertas tradiciones se lee así: en el principio la palabra, o la palabra de Dios, creó los cielos y la tierra. Esto llevó en que algunos intérpretes, creo que correctamente, vieran un eco de la comprensión aramea de Génesis 1:1 en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Desde luego, algunos objetan y dicen, esta tradición targúmica aramea podría ser un poco tardía. Contamos con tradiciones más tempranas que sugieren que algo interesante como esto sucediera en el primer siglo cuando Juan escribió su Evangelio, y bien, en realidad tenemos dos textos importantísimos. Uno de ellos se remonta en el año 180 a.C., y es eclesiástico, o el libro de Sirásida, y tengo en mente el capítulo 24. Otra fuente muy importante que se remonta al cambio de era es Filón de Alejandría, que nació, creemos, alrededor del 20 a.C. y falleció cerca del 50, así que consideremos alguna de estas fuentes indudablemente anteriores a la época de Jesús y la iglesia primitiva, y particularmente aquí, anteriores al Evangelio de Juan. Filón realiza algunas declaraciones. Tengamos en cuenta que el pueblo judío de esta época era estrictamente monoteísta. Pero, ¿qué significa exactamente monoteísmo? Es creer en Dios, pero ¿de qué manera se definía este monoteísmo restrictivamente? Algunos consideran que la idea de la Trinidad, que Jesús, el Hijo, es divino, y que Dios Espíritu Santo es divino, y que ahí tienes entonces tres seres divinos conformando una entidad divina o una deidad,
que es simplemente contrario a la forma de pensar judía y que está fuera de su teología, pero ¿es así realmente? Considera estas afirmaciones halladas en algunos escritos de Filón de Alejandría, en particular sus especulaciones con respecto al logos. La palabra que utiliza cuando dice logos es simplemente ese término en griego. Logos por lo general significa palabra o concepto. Según él, Dios tiene dentro suyo dos poderes. Estos dos poderes son residentes, según Filón, en el logos divino. Por lo tanto, según Filón, el logos en efecto puede ser llamado Dios y Señor. Es una afirmación interesante. Ahora bien, esto se encuentra en su comentario Preguntas y Respuestas sobre Éxodo, en el libro 2, al comentar Éxodo 25-22. Sus ideas en otras partes sugieren bien que puede haber una pluralidad dentro de la deidad, y en efecto, en Preguntas y Respuestas sobre Génesis, libro 2, al comentar sobre Génesis 9:6, afirma, el segundo Dios, que es su logos. Es sorprendente, el segundo Dios. Si observas el texto griego, thon deuteron theon, el segundo Dios, que es el logos ekeinu, el logos de aquel uno. Esto es notable. En otro lado dice, y esto es en su tratado interesante sobre el significado de los sueños. El título Dios, Theos, es dado a su palabra inicial o su logos inicial, y aún en otro lugar menciona que la palabra de Dios, el hombre, antropos, según su propia imagen, y eso aparece en su tratado sobre la confusión de los idiomas. Y también en otro de sus tratados donde habla de los querubines, dice esto, que la palabra de Dios, el logos theu, por medio de quien el mundo se enmarcó, la preposición que utiliza es dia, y esto nos recuerda lo que dice Juan en su prólogo en Juan 1:3. Todas las cosas existen por medio, dia, mediante él, o por esta, la palabra. De modo que tenemos ciertos paralelos notables entre Filón y obviamente anterior o un siglo antes o más de el Evangelio de Juan, y entonces el prólogo en un sentido está a tono con la forma judía de concebir el mundo, a tono de lo que se enseña en las sinagogas. Pero veamos aún otro paralelo. Si me permites, leeré algunos versículos de Sirásida, capítulo 24. El autor nos invita a escuchar la alabanza de la sabiduría, Sofía, de sus propios labios. En la presencia de las huestes celestiales, ella explica, yo, el Logos, salí de la boca del Altísimo, y como niebla cubrí la tierra. Yo puse mi tienda en las alturas, y mi trono era una columna de nubes. Entonces el Creador del universo me dio una orden y me dijo, pon tu tienda en Jacob, sea Israel tu heredad. Y lo que debes saber es que, cuando Dios ordena que la sabiduría habite en Israel, el verbo utilizado es eskenón, armar una tienda, vivir en un esquene, una tienda, que es la misma palabra empleada en el prólogo de Juan. La palabra se hizo carne y habitó, armó una tienda o un esquene entre nosotros. Juan 1:14. De regreso a Sirásida 24. Desde el principio, antes de los siglos, esto es en el principio, Dios me creó, dice la señora sabiduría, y por los siglos de los siglos existiré. He arraigado a un pueblo glorioso en la porción del Señor, en su heredad. Vengan a mí los que me desean, y sáciense de mis frutos. Los que me comen aún tendrán más hambre, y los que me beben aún sentirán más sed. La señora sabiduría prosigue hablando de sus frutos racistas, y utiliza otras metáforas que nos recuerdan metáforas y temas que hallamos aquí y allí en los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan.
Esta es la razón por la que yo y otros hemos concluido que Juan no tiene nada que ver con el gnosticismo ni las religiones de misterio. El Evangelio de Juan está a tono con las sinagogas, el judaísmo disperso, o como la diáspora, le solemos decir, a lo largo de los sectores orientales del Imperio Romano. Y así estas metáforas sobre la sabiduría habitando en una tienda, o la sabiduría como palabra de Dios, o como señala Filón, la palabra como un segundo Dios, todas estas metáforas nos ayudan a entender el desarrollo no solo de la cristología en el Evangelio de Juan, sino también el concepto de una Trinidad, una pluralidad dentro de una deidad, de otro modo sola en sí misma. Esto es solo un ejemplo más de cuán importante resulta la literatura externa al Nuevo Testamento para entender el concepto y el sentido de la Escritura misma. Había ciertas ideas interesantes, enraizadas a la escritura del Antiguo Testamento, pero eran conceptos que llegaron a un desarrollo y una expresión más completos en el periodo intertestamentario. La época previa a Jesús y su movimiento, la fundación de la Iglesia cristiana, debemos explorarlos. Uno de los conceptos que adquirió mayor relieve fue el dualismo. Algunos consideran que es un reflejo del zoroastrismo en el Imperio persa, pero en verdad tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, el concepto de que hay un bien y un mal, o que existe la luz y las tinieblas. Lo vemos en la historia misma de la creación. Así que esto llegó a ser entonces un tema en ocasiones metafórico, a veces relacionado con las tradiciones de sabiduría, otras relacionado con la comprensión del mundo o el universo en sí. Así que el dualismo en determinados círculos podía llevarse a más de un extremo. Y en la tradición judía lo vemos en los rollos del Mar Muerto, donde tenemos distintos espíritus, un espíritu de santidad, un espíritu de justicia y un espíritu de perversidad. Y así los hombres de Qumran creían en el espíritu de santidad, el espíritu justo, el espíritu que quieras, estaba con ellos y su liderazgo. Pero el espíritu de perversidad estaba en gran medida en el corazón y en la vida de sus enemigos. Se trataba del sacerdote malvado y el sumo sacerdote de Jerusalén, u otros que se oponían a los hombres de Qumran. Así que el dualismo radical era algo que adquirió una expresión concreta, y era coherente también con el neoplatinismo, que emergía en el segundo siglo antes de Cristo, primer siglo antes de Cristo y hacia la nueva época. Se desarrolló la doctrina relativa a los ángeles, y sí, tenemos ángeles del Señor mencionados tan lejos en el tiempo como en el libro de Génesis, pero la clasificación de los ángeles, de cierto modo, un arcángel, un ángel comandante, ángeles asignados sobre varias naciones, constituye un desarrollo más complejo, surgido en el tiempo del periodo intertestamentario. Vemos bastante de esto reflejado en el libro de Daniel, también en el libro de Tobit. Y algunas de estas ideas se presuponen, o al menos se abre al debate durante el primer siglo en la época de Jesús. La doctrina de la resurrección inferida aquí y allá uno considera que aparece en Isaías 26, versículo 19, donde los muertos volverán a vivir, o en Daniel capítulo 12, versículo 2, donde habrá una resurrección y aquellos que duermen en el polvo serán levantados. Pero al llegar al periodo intertestamentario, se enfatizan tales doctrinas. Vemos, por ejemplo, en 2 de Macabeos capítulo 7, 3 de los 7 hijos martirizados, que expresan anticipación explícita de recibir nuevamente las extremidades extirpadas por Antíoco IV, recibir otra vez sus cuerpos completos y saludables mediante la resurrección. Y de ese modo tal doctrina adquiere una forma más precisa y clara en el periodo intertestamentario, así que puede Jesús y los fariseos presuponer dichos conceptos,
y debaten en torno a ellos. La doctrina también se debate con los seduceos, quienes no creen en ella. La idea de una historia humana como una serie de reinos opuestos a Dios, una sucesión de imperios, era un concepto que llegó a una expresión concreta en el período intertestamentario, y desde luego el último reino en surgir, que desplazará al resto de los reinos, es el reino mesiánico que Dios traerá en su tiempo oportuno. Y así los conceptos mesiánicos, que son inferidos aquí y allá en el Antiguo Testamento como algo surgido del pacto davídico, estas ideas llegan a una expresión más precisa y completa y las vemos de parte de la literatura pseudoepigráfica y los vemos expresados en los rollos del Mar Muerto. De manera que resulta importante conocer estas ideas y esta literatura, de otro modo sería igual perdernos un par de capítulos. ¿Quisieras leer una novela de esta forma? Lees los capítulos 1, 2 y 3 y luego saltas al 4, 5, pasando directamente al 6. Si ignoras la literatura del periodo intertestamentario y por lo tanto no conoces aquellas ideas que llegaron a una expresión más clara, más definida en el periodo intertestamentario, te pierdes de un par de capítulos de la historia y accedes a los evangelios, comienzas a leer sobre Jesús, pero no estás exactamente al corriente de lo que ocurre, te pierdes un eslabón o dos de la historia. El canon de la Escritura, es decir, la idea de que tiene que haber un conjunto de libros autoritativos, estos libros son autoritativos y aquellos no. Estos conceptos emergieron en el periodo intertestamentario, por lo que la época en la que aparece Jesús todos sabían que Moisés tenía 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos sabían que había 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y todos sabían que había 12 profetas menores, de Oseas a Malaquías. Pero en cuanto a la tercera categoría de escritura, los escritos Ketubín, todos sabían que los salmos formaban parte de estos, este libro y aquel libro. Pero la tercera parte del canon no estaba todavía ordenada en la época de Jesús. Sin embargo, el canon del Antiguo Testamento como tal se movía en esa dirección. Y desde luego con canon y autoridad llegaron conceptos sobre la inspiración. Vemos esto reflejado en los rollos y en el Nuevo Testamento. David, al hablar bajo la inspiración del Espíritu, dice: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Notamos también en los rollos del Mar Muerto que se hace referencia a David como un profeta inspirado. Y el Espíritu escribió sus salmos y varios cantos, etc. Y así, junto con la creciente conciencia de un canon de la Escritura, estaba la idea de que era inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y por lo tanto también autoritativo. Y estos son los conceptos importantísimos, son apenas algunos, hay otros, y fueron surgiendo para modelar y clarificar la definición durante el periodo intertestamentario, y eran supuestos por Jesús y la Iglesia, y refinados aún más, clarificados, en algunos casos podríamos decir incluso corregidos, en Jesús y sus apóstoles. Es importante saber que Galilea, el lugar donde creció Jesús y donde su ministerio se puso en marcha, no era simplemente un mundo judío aislado del resto del mundo grecorromano. Esas ideas grecorromanas habían penetrado efectivamente esta parte del Mediterráneo oriental. Aquel helenismo abarcaba todo el abanico desde el siglo IV a.C. gracias a la conquista de Alejandro Magno. Y así había gente en Galilea que hablaba griego. En efecto, Jesús mismo pudo haber hablado algo de griego, como ciertos eruditos han argumentado recientemente. Ello iría acompañado de cierto conocimiento de la filosofía y las ideas griegas. Esto se aplica especialmente, creo, al apóstol Pablo y a algunos de otros maestros y líderes tempranos en el movimiento de Jesús que viajaron a lugares como Grecia y Asia Menor y más allá, donde hallaban las ideas filosóficas
y conceptos griegos sobre cómo funcionaba el mundo y cómo eran los dioses en base a tal filosofía, de modo que es importante explorar algunas de las escuelas de pensamiento más importantes. Podríamos comenzar con Sócrates y su famoso alumno Platón, de modo que nos remontaremos al siglo IV antes de Cristo, incluso al siglo V por Sócrates. Platón desde luego fue uno de los pensadores más grandes de la antigüedad, y para él, la máxima verdad en ocasiones me referiré a esta palabra epistemología. ¿Cómo adquirimos conocimiento? ¿Cómo llegamos a conocer algo? Para Platón, la adquisición de conocimiento era en gran medida algo mental, consistía en captar ideas y era muy racional a su abordaje. Y así el perfecto entendimiento era algo celestial, estaba en la mente de Dios, y los seres humanos, mediante el pensamiento y el raciocinio, podían adquirir verdad y conocimiento. Ahora bien, su alumno Aristóteles, quien vivió en el siglo IV, por cierto, fue el tutor del joven príncipe Alejandro, que más tarde se convertiría en Alejandro Magno, y Aristóteles disentía fundamentalmente de su maestro en este punto en particular. Para él el conocimiento era empírico, debía adquirirse mediante los sentidos, los 5 sentidos, lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno gusta, lo que uno toca, lo que uno huele. De ahí es donde surge el verdadero conocimiento y de ahí procede la verdad real, y se adquiría de esa forma, y luego se pasaba al cerebro, de modo que no surgía del pensamiento ni del proceso racional. Necesitamos saber que el platonismo y el aristotelismo se convirtieron en dos teorías competitivas, en ocasiones mezcladas entre sí y en ocasiones distintas, en los siglos posteriores, y en efecto fueron de influencia en la iglesia primitiva. Hubo dos fases donde la iglesia se inclinó hacia el neoplatinismo, y otras veces se inclinó más hacia el aristotelismo. De todos modos, estas fueron las filosofías fundacionales de Grecia y el mundo mediterráneo en torno a los siglos V y IV antes de Cristo. También en el siglo IV hubo 2 o 3 movimientos filosóficos que deberían mencionarse y que fueron influyentes por derecho propio. Tienen su eco de una forma u otra en los escritos del Nuevo Testamento, y uno de ellos es el estoicismo, fundado por Zenón. Se les llamaba estoicos porque deambulaban entre la estoaje, esto es, las columnas, erigidas a lo largo del perímetro del mercado en diversas ciudades del mundo griego. Deambulaban compartiendo su filosofía con todo aquel que les escuchara, de modo que fueron conocidos como estoicos. Los estoicos enseñaban que uno tenía que ser demasiado emocional, sea cuanto a recibir buenas noticias o malas noticias. Uno no tenía que quebrantarse cuando oyere sobre la muerte de un pariente, ni su propia salud empeorara, ni debía reaccionar con gran entusiasmo a lo que fuera simplemente porque llegaran riquezas o hubiera alguna buena noticia o algo por el estilo. Y entonces los estoicos eran quienes permanecían emocionalmente invariables. También sostenían una postura interesante sobre el cosmos, que se relacionaba con la forma en que defendían tal invariabilidad emocional. Esto era porque el cosmos en sí era casi como un organismo vivo. Había un plan y lentamente se desarrollaba hacia su destino. Así puede que bien aceptemos eso y hallemos nuestro lugar en su contexto y avancemos por la vida con una medida de serenidad y calma y no seamos demasiado exagerados, exaltados, ni preocupados sobre lo que pueda deparar el futuro. Los cínicos eran diferentes, eran similares a los estoicos, pero mucho más extremos. El fundador fue Diógenes, creemos. Los cínicos no dejaron ningún tipo de literatura, de modo que conocemos a los cínicos mayormente porque los describieron los estoicos.
En ocasiones los estoicos parecían ser aspirantes a cínicos, pero no podían resignarse a las comodidades de la vida, en fin. Los cínicos eran llamados quínicos, que significa semejantes a los perros. ¿Por qué así? Bueno, no eran adeptos al aseo personal, de modo que andaban con el cabello crecido, tupido y enmarañado. No les interesaba cómo se vestían, de modo que nunca llevaban nada fino ni elegante, y lo que se ponían era ordinario, casi como arpillera, una capa rudimentaria de arpillera. Y llevaban un bastón, y también una bolsa de cuero, en la que arrojaban las migajas que recibían, sea una manzana, una costra de pan o lo que fuera, y a cambio de recibir tales elementos, impartían máximas y pequeñas palabras de sabiduría o cosas por el estilo. Ahora, los cínicos eran señalados similares a los perros por su apariencia. No se bañaban a menudo, olían mal, no les preocupaba orinar ni defecar en público, incluso copulaban en público. Y así se comportaban y vivían como perros. Desde luego, no pensaban que realmente nada les pareciera la pena seguir ni preocuparse, todo era vanidad. Uno tenía el sol de día y la luna de noche, como decía una vieja canción popular, y así podía dormir al aire libre y nunca tener ninguna preocupación en la vida. Uno no tenía por qué preocuparse por los impuestos, no tenía por qué preocuparse por su condición social. Entonces, ¿por qué no vivir de ese modo? Luego estaban los epícuros, recibieron ese nombre por su fundador y también filósofo del siglo IV llamado Epicuro. Su famosa consigna era, come, bebe y sé feliz, porque mañana moriremos. Es importante saber que realmente no abogaba por la borrachera ni la glotonería, lo que decía era, ¿por qué ser pesimista? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué abstenerse de beber? ¿Por qué abstenerse del placer? Si uno piensa que haciendo eso recibirá la atención de los dioses, que ellos le verán de manera favorable o extenderán misericordia, a ellos en realidad no les importa. Los dioses ni siquiera lo notan. Así que es mejor comer y beber y pasar un buen rato, porque cuando la vida concluya, todo se habrá terminado. ¿Por qué perder las oportunidades de disfrutar la vida por una noción errónea de que los dioses perciben quién es uno? Bueno, estas fueron las principales filosofías en el mundo grecorromano. También quisiera aportar otro dato. Los escritos de Homero eran considerados sagrados, casi análogos con la escritura del mundo judío. Y los escritos de Homero fueron la base de la interpretación, alegorización y en ocasiones alimentaron algunas de las nociones filosóficas y religiosas de la gente en el mundo grecorromano en la época de Jesús. En todo caso, si queremos entender a Jesús y en especial los escritos de Pablo, es importante ser conscientes de algunos de estos conceptos filosóficos. Revisemos todo lo que hemos visto. Primero que nada, hablamos de la historia del periodo intertestamentario. Recuerda, es el periodo de tiempo entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Miramos a los gobernadores griegos, Alejandro Magno, quien en el siglo IV conquistó el imperio persa, incluyendo Israel, y cómo su imperio se dividió en varias partes. Hablamos más que nada sobre las dos mayores partes, el norte, Siria, bajo el reinado de los Seleucidas y los Antíocos, y la parte sur, Egipto, el reinado de los Ptolomeos. Hablamos sobre cómo los asmoneos se revolvieron en el 167, en reacción al tiránico gobierno de Antíoco IV Epífanes, un hombre arrogante que se le veía a sí mismo como la manifestación de Dios. Matatías fue el primero de los asmoneos, que inició la revuelta. Cuando él murió en el 166 a.C., su hijo Judas continuó con ella y terminó venciendo. Y los asmoneos gobernaron Israel como por un siglo. A la muerte de Alejandra Salomé empezaron a fallar las cosas, y no pasó mucho tiempo hasta que los romanos mismos comenzaban a dirigir la historia de Israel. Esto facilitó, por supuesto, la emergencia de Herodes, a quien se le conoció como Herodes el Grande,
un gobernador hábil pero opresor, y en sus últimos años, alguien casi loco. Y su dinastía tuvo un muy mal final. Sus hijos fueron inefectivos como líderes, y pronto Roma estaba gobernando a Israel en el primer siglo después de Cristo. También hablamos sobre varios agitadores mesiánicos y proféticos que reaccionaron a este periodo, al gobierno de los asmoneos, romanos y herodianos. Hubo un número en el que parecen ser pretendientes mesiánicos de un tipo u otro. El agrio relato que tenemos de Josefo oscurece cuán exactamente mesiánicos fueron, porque el mesianismo es una papa caliente y algo que Josefo no quería realmente hablar y compartir con la élite lectora romana. Hubo también varios agitadores proféticos, entre ellos Juan el Bautista, y lo que vemos en algunos de los agitadores era teología bíblica, normalmente algo relacionado con Josué, con la travesía en el desierto, cruzando el río Jordán, la conquista de la tierra. El punto que es importante aquí es que las escrituras no son algo para que la gente leyera y olvidara. De hecho, conformaban el pensamiento y en algunos casos el comportamiento de la gente del tiempo de Jesús y la iglesia temprana. También miramos al mundo judío en sí mismo. Su economía era mayormente una economía agraria. Miramos a la cultura, la política y las costumbres en el mundo judío del tiempo de Jesús. Miramos también bajo el encabezado de religión al templo y cuán poderoso era, y el estatus sagrado del que disfrutaba. Miramos al sacerdocio e hicimos la importante distinción de que había sacerdotes dirigiendo en Jerusalén, a veces despreciados con muchos judíos, quizá la mayoría, como corruptos y ricos, opresores e indiferentes realmente a las necesidades de los pobres y muy pobres. Por otro lado, los sacerdotes del pueblo, la mayoría de los sacerdotes eran respetados y no fueron centro de las críticas de Jesús. Y a ellos fue quienes Jesús les mandó a los leprosos que eran limpiados, así que Jesús y los sacerdotes no tenían ningún problema. Hablamos también sobre la piedad popular en la sinagoga. Hablamos de cómo realmente hay evidencia literaria y arqueológica, evidentemente, de que había sinagogas, edificios de sinagogas, y así eran reconocidas en el tiempo de Jesús. Y de lo que pasaba en las sinagogas, como la lectura de las Escrituras y su interpretación, adoración, cantaban canciones y oraban, compañerismo también, y es el escenario de la sinagoga donde Jesús encontró gente que estaba enferma o poseída por demonios. También hablamos sobre la literatura judía de esa época, no solo la literatura que es obviamente el antiguo, sino escritos extracanónicos, como libros apócrifos, libros pseudoepigráficos, los rollos del Mar Muerto, los escritos de Filón y Josefo, y cuán importante esta literatura es para rellenar vacíos de conocimiento que tenemos, contándonos sobre creencias y expectativas populares, y las costumbres de la gente del tiempo de Jesús. Revisamos conceptos intertestamentales como el dualismo, creencias sobre los ángeles y la resurrección, y la venida del reino mesiánico, ideas que fueron expresadas y se desarrollaron durante el periodo intertestamentario. Y también vimos algunas de las filosofías grecorromanas, llegando hasta Sócrates, Platón y Aristóteles, y algunos de los nuevos movimientos filosóficos del siglo IV, como los epicúreos, los estoicos y los cínicos. También miramos muy brevemente la literatura homérica y cómo se consideraban los textos sagrados y cómo en algunas maneras influenció parte del pensamiento filosófico y religioso de esa época. Y este es el tipo de cosas que necesitan ser revisadas, es el punto de esta lección. Este es material importante, solo porque esté más o menos de la Biblia no significa que pueda ser ignorado. Y nos ayuda mucho a comprender el mundo de Jesús y sus apóstoles, y el mundo al que llegaron y al que ayudaron a lanzar el movimiento cristiano y la iglesia.